Padre de gloria, hoy nos reunimos como tu pueblo, recordando que aquel poderoso derramamiento del Espíritu Santo no fue un evento del pasado, sino el cumplimiento de tu promesa eterna. Tú nos has llamado a ser una voz profética en este tiempo, llena de tu poder y audacia, para que anunciemos sin temor las maravillas de Cristo, su cruz, su resurrección y su señorío sobre todas nuestras vidas. Renueva en nosotros ese mismo fuego que transformó a los discípulos, temerosos y luego en testigos valientes, para que tu nombre sea conocido hasta los últimos rincones de la tierra. Oramos en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Es tan importante recibir no solo la autoridad para ejercer cualquier trabajo o cualquier desafío que tenemos. Uno tiene que empoderarse, uno tiene que ser una persona que lo cree, lo recibe y finalmente ejecuta una labor. Hay que tener poder. Eso es parte de la vida. Pero en la vida de la iglesia nosotros recibimos un poder para testificar de nuestro Señor. Y no es un poder que surge de nuestro ánimo, de nuestra fuerza, de nuestra psicología, de nosotros, sino que viene de Dios mismo. Y es el Espíritu Santo que se derrama sobre todo creyente y la iglesia. Y uno tiene que recibir ese poder, y uno tiene que hacer lo suyo, o si no, ese poder sencillamente no lo ejercemos por miedo. Miren, me acuerdo la primera vez que yo me sentí empoderado en un tema que no manejaba, para nada. Miren, yo por formación y mi forma de ser y pensar, soy matemático científico. Con el arte, cero a la izquierda. No sé nada. ¿Cómo será que reprobé el kindergarten por dibujo? Para que sepan lo dramático. No, si en serio, reprobé el primero básico. Así que es el gran trauma que tengo. Entonces, por eso me casé con una profesora básica, para superar el trauma. Entonces, la cosa es que malo para el dibujo, no entiendo el arte, no entiendo nada, no entiendo el arte, y menos la plástica. Y yo participaba en la iglesia de Providencia, y una hermana artista, ella, Erika Ochí, dibujaba y tenía su taller ahí en Santiago, en el barrio Bellavista. Y un día, terminado un culto, me entrega una invitación. Me dice: Pablo, quiero que tú y Pamela vengan a la exposición de mi taller. Hemos trabajado 4 años para este día. Y yo dije: ¿qué hago? No tengo idea de arte. Si me hacen una pregunta, ¿qué respondo? Yo voy a ver colores, no voy a ver arte. ¿Qué hago? Estaba tan nervioso, que llegamos a la exposición a la hora y yo de corbata. El único que llegó de corbata a la exposición de los artistas. Miren lo desubicado que era. Ya, yo dije: ya sé lo que voy a hacer. Cuando esté en un cuadro, yo usaba barba en esa época. Me iba a poner así para que todos dijeran que esta persona sabe y nadie me hiciera una pregunta. Entonces en eso voy al cuadro de ella, ya había un cuadro como de 60 centímetros de largo, 30 de ancho, azul entero. No veía nada. Y empiezo a mirar, no veía nada. Y en eso leo el título y dice: recorrido. Y empiezo a mirar y había una pintura blanca en medio de todo el cuadro azul. ¡Pum! Y que iluminaba. Y voy viendo, y era la piedra removida de la tumba de Jesús. Y era la tumba vacía. Y empiezo a mirar el cuadro, y era toda la historia de la salvación. Desde que el hombre fue creado en Edén hasta que Cristo volviera. Toda la historia dibujada en un fondo azul. Y yo cuando lo vi, no puede ser, dije yo, se abrieron mis ojos, porque es a través de la tumba vacía que entendí el cuadro. ¿Para qué les digo? Me sentí empoderado. Me puse ahí y cuando pasaba una persona: ¿te has fijado en este cuadro?
Ah, sí, es en serio. Y no me moví de ahí porque después decía uno cubismo por allá, unos cuadros tan extraños. Y ahí me quedé. Entonces, aquí es lo que voy. La tumba vacía iluminó mi vida. Y cómo esa tumba vacía me empoderó para sentirme confiado en el arte. Entonces, y eso me ayudó a entender a que es muy importante sentirse empoderado y seguro para las cosas. Pero eso lo da Dios. Así que doy gracias a Dios, a Erika, por esa invitación. Miren, traigo esto porque creo que hoy en día, en sí mismo, cada creyente, todos nosotros tenemos una raíz de cristiano porque estamos en un mundo donde el cristianismo ha sido evangelizado y ha sido parte de nuestra cultura por 500 años. Cual más, cual menos, tenemos una influencia. Pero saben, todos nosotros reconocemos el evento histórico de Pentecostés. Pero es increíble que no vivimos el Pentecostés. Y esto porque hay una crisis de fe, de creer en el Pentecostés. Y me voy a referir al norte chileno. Hay una fuerte crisis de vivir el Pentecostés. ¿Por qué? Porque en general la iglesia cristiana, cualquiera que sea, cualquier denominación, enfrenta una fe desconectada del poder pentecostal. Definitivamente, estamos muy desconectados. Manifestada por problemas, primero, es que hay un formalismo religioso, donde la fe se reduce a ritos, donde la fe se reduce a tradiciones, ignorando lo que el Espíritu Santo hace en el creyente y hace en la vida de la iglesia. El otro problema que se presenta es que hay un pragmatismo secular. Y esto es que el mensaje de Jesús tratamos de adaptarlo a la cultura. Y esto es por la cultura que vivimos en el norte, que es una cultura donde primero que nada nosotros estamos tratando de encontrar nuestra identidad. Lo digo con toda responsabilidad, porque el norte hemos sido migrantes que hemos llegado a esta tierra. Esta tierra comenzó a poblarse cuando comenzó la explotación del salitre en Chile. Y ha sido una eterna migración, pero estamos construyendo nuestra identidad. Y nuestra identidad tiene un tema de consumismo, tiene tema de estrés, tiene un tema de una mirada tan extraña de la fe, ¿ya? Y esto a nosotros nos reduce nuestra visión del Evangelio y por lo tanto es una mirada secular. El problema no es lo doctrinal, no es la enseñanza, el problema está dado en la práctica de esta vida del creyente. Algunos, como les digo, creen en el Pentecostés, pero no viven sus implicancias del día a día. Otros conocen al Espíritu. Todos nosotros hemos tenido experiencias con el Señor, porque el Espíritu ha sido real, concreto. Algunos de nosotros el Espíritu ha llegado en forma muy clara y manifiesta. Para otros es lo que están sintiendo en ese fuego interior, que Dios los está llamando. Pero ¿qué es lo que pasa? Desconocen su poder. Por otro, predican el Evangelio, pero tan desanimados que no son audaces para responder. Lo que quiero decir en esta parte es que hay un problema. Y ese problema es que yo diría que los creyentes tenemos doctrina o tenemos, digamos, enseñanza sin poder. Tenemos tradición, pero no transformadora. Tenemos mensaje, pero no les damos la urgencia. O sea, nuestro problema de una enseñanza sin poder es porque es meramente intelectual. Una tradición que es la vida de la iglesia que no busca transformar los corazones y un mensaje que finalmente está tan diluido. Y en esto nos ayuda mucho la lectura que acabamos de escuchar en Hechos capítulo 2 y que es una vez que ocurre Pentecostés viene la gran predicación de Pedro. ¿Y qué viene lo primero? Y quiero tocar dos cosas.
Lo primero es que el Espíritu cumple la promesa de Dios. Porque aquí nosotros nos damos cuenta de que el Espíritu Santo fue sin duda profetizado muchos años antes, en la propia profecía de Joel. Vamos dándonos cuenta, por ejemplo, en los versículos principalmente del 16 al 18, Pedro explica claramente el derramamiento del Espíritu. Lo explica. Porque ¿cuál era el problema? Cuando se derrama el Espíritu Santo, la gente comenzó a decir, no, si estos están borrachos, si se tomaron 2 Cabernet Sauvignon, entonces ya se les pasó la mano, ¿ya? Entonces, y Pedro ocupa este argumento. No, fíjense bien, ocupa el argumento de lo que la gente está diciendo, no, si están todos borrachos. Y Pedro dice, pero ¿cómo pueden ser borrachos si están es las 9 de la mañana? Es imposible. Entonces, fíjense bien, Pedro no entra en un cuestionamiento de justificar lo que está ocurriendo a la luz de lo que la gente está viendo, sino que busca el argumento que está dado en la Escritura de lo que está pasando. Y Pedro lo que dice, miren, lo que aquí está pasando es lo que se prometió en la profecía de Joel. Joel, algunos dicen que fue como 500 años antes de Cristo o 900. No nos vamos a enredar con los teólogos. Ocurrió antes, varios siglos antes. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que aquí vemos que el derramamiento del Espíritu es sobre toda persona sin excepción. O sea, nos damos cuenta, jóvenes, ancianos, hombres, mujeres, que es lo primero que tenemos que aprender. Que aquí hay un principio. El Espíritu no es exclusivo para algunas personas. Es para todo aquel que quiere recibir el mensaje y empodera a todos para llevar una vida de acuerdo a lo que Dios quiere, pero también para llevar adelante la misión. Entonces, por lo tanto, el derramamiento del Espíritu Santo es para todos aquellos que creemos y para todos aquellos que estamos dispuestos a recibirlo. Y Pedro dice algo muy claro en esto, y que la conclusión es clara, porque el derramamiento del Espíritu Santo es para que todos aquellos que invocan el nombre de Dios sean salvos. Ese es el tema. Tiene que ver con la salvación. Tiene que ver cómo todos accedemos a la salvación. Porque Dios lo que quiere es que podamos vivir. Y vivir más allá de lo temporal. La vida es corta. Más de lo que uno se imagina. Ayer éramos jóvenes. Hoy día estamos transitando otro camino. Pero la vida pasa más rápido. Entonces, no nos olvidemos. Dios quiere que todos sean salvos y reciban al Espíritu. La primera parte que acabo de decir es el derramamiento del Espíritu Santo es una promesa cumplida. Y así como Dios cumplió esta promesa, la va a cumplir toda. Lo segundo que nos ilumina este texto bíblico es lo central del mensaje. ¿Quién es? Jesús. Eso es lo central. Entonces, y aquí vemos del versículo del 22 al 36. Del 22 y 23, Jesús fue entregado por que Dios lo determinó, porque Dios lo quiso así. Puede ser algo extraño para nosotros, el que Dios determinó de que su Hijo debía sufrir por muchos. Pero esto no fue un efecto de que Jesús es entregado por un accidente, que fue entregado por efectos del azar, porque esto a Dios se le escapó de la mano. Estaba dentro del plan de Dios. ¿Y por qué estaba dentro del plan de Dios? Porque la paga del pecado es la muerte. No hay vuelta. Y Dios lo dijo de un principio. El que se aleja tiene que pagar con la muerte. Pero aquí viene algo que es maravilloso. Esa paga del pecado que todos nosotros teníamos que recibir por nuestra propia responsabilidad. Algunos le echan la culpa a Adán y Eva. Los que vamos al cielo, algunos dicen, tengo tantas ganas de conocer a Adán y Eva para poder enfrentarlos y decirle por qué nos metieron en este problema. Pero ¿saben qué? Ese es el problema de ellos, pero nosotros hemos pecado por pensamiento, por palabra
y por obra. Y no pasamos por inocentes. Entonces, pero ese pecado hay que pagarlo. Y Dios nos ama tanto que dice, yo pago por ti conmigo. Por eso era el plan de Dios perfecto, porque tenía que morir el hombre perfecto. Eso era lo importante. Entonces, la cruz es el plan soberano de Dios. La muerte es el plan soberano de Dios. Pero también hay algo que es importante, que es del versículo 24 al 32. La resurrección es también parte del propósito, porque la resurrección sin duda lo trata en el Salmo 16, y porque dice, no dejarás mi alma en el Hades, o sea, no dejarás mi alma en el sepulcro. Ya estaba hablando de la resurrección del Mesías, estaba profetizado. ¿Y por qué la resurrección del Mesías es importante? Porque si Él no resucitaba, vana sería nuestra fe. Porque si nosotros estamos hablando de un mensaje de salvación y vida eterna, ¿cómo hablamos de vida eterna si el Cristo no resucitó? ¿Se dan cuenta? Entonces era importante que resucitara. Entonces, por lo tanto, la tumba vacía es la garantía de nuestra esperanza. La tumba vacía es nuestra garantía. Es esa tumba maravillosa que fue abierta por el Padre porque resucitó a nuestro Señor Jesucristo. Y esto es porque vemos que se cumple, porque la tumba vacía, la resurrección de Cristo, venció a la muerte, venció al pecado, venció al mal, venció a Satanás. Entonces está la victoria plena en la tumba vacía. Es aquella tumba que para nosotros es la maravilla. Cada uno de nosotros, si es que el Señor no viene antes, aunque me dicen por interno que viene hoy día en la noche, entonces ya no me creen. ¿Cómo saben si viene? No soy profeta de ese nivel, pero el Señor puede venir por mí en esta noche, eso sí, entonces hay que tenerlo claro. Pero ¿saben qué? Todos nosotros vamos a tener nuestra tumba. Y cada uno le van a poner el epitafio que quiera, ¿cierto? Era una persona muy buena, ¿cierto? Tanta cosa. Pero ¿saben? Nuestras tumbas se van a abrir el día que Cristo venga. Se van a abrir. Porque ya se abrió. Porque como muy bien se plantea en 1 Corintios, Jesucristo es el primero entre todos. Entonces su tumba es la primera. Y mi tumba se va a abrir. Así que espero que no gasten en una tumba tan cara el día que yo me vaya. Así que, porque se va a abrir igual. Entonces, lo otro, todo esto para mostrar que Jesús es exaltado, es el centro. Porque nos encontramos que todo lo hizo Dios en enviar que Él sufriera, que Él resucitara, para que Jesús fuera el Señor y Cristo, y quien derrama al Espíritu. Entonces, y en esto, ¿por qué? ¿Por qué Dios derrama al Espíritu? Porque necesitamos su ayuda. Nosotros necesitamos a Dios para que esté con nosotros. Porque nosotros no somos capaces, nosotros somos débiles, nosotros somos frágiles. No podemos caminar con nuestras fuerzas, no podemos caminar con todo nuestro intelecto. Necesitamos a Dios y por eso el Espíritu Santo viene y nos ayuda. Pero somos nosotros los que tenemos que darle cabida para que el Espíritu nos guíe, nos fortalezca y el Espíritu haga su obra en nuestras propias vidas. Miren, Jesús le dijo a sus discípulos, es necesario y les conviene a ustedes que yo me vaya, porque si no me voy, el Espíritu no viene y les conviene que el Espíritu venga. Entonces, el Espíritu viene para fortalecernos, primero que nada para darnos la confianza, pero también para poder ser testigos y enfrentar la vida. Y en esto quiero hacer un paralelismo, porque cuando Jesús se aparece a sus discípulos, acuérdense que era el primer día de la semana, estaban muy asustados, los discípulos estaban encerrados. Y en esto, ¿qué ocurre? Los discípulos sabían que después de Jesús seguían ellos. Tenían miedo a la muerte. Sabían que los iban a perseguir hasta darle muerte. Y por eso estaban encerrados.
Pero aquí ocurre algo con la resurrección de Jesús. Jesús atraviesa una puerta. Qué extraño. Es el mismo, pero no es el mismo. Porque es el mismo, lo reconoce, ¿ya? Pero no es el mismo porque atraviesa una muralla. Una puerta, una muralla. De repente, acuérdense, se apareció a personas, como el caso de los que iban caminando a Emaús. No lo conocen y son sus discípulos. Aparece, desaparece. ¿Qué es eso? Es en un cuerpo glorificado, cosa que nosotros no vamos a poder entender. ¿Por qué? Porque nosotros, aunque muy científicos seamos, no podemos repetir el evento de la resurrección. No podemos, porque no es sujeto a investigación. Esto es un secreto. ¿Qué es lo que tenemos que creer? Lo que dicen los primeros testigos. Pero ¿cuáles son las palabras de Jesús? Paz a vosotros. ¿Y saben por qué? Porque es lo primero que Dios quiere, y también por eso hago este paralelismo con el Espíritu. Paz a nosotros. La vida es compleja, la vida es dura, la vida tiene más dolores de lo que uno cree, la vida tiene también alegrías, la vida tiene desafíos, pero necesitamos la paz de Dios para enfrentarla. La necesitamos, y por eso es la paz. Y también es esa paz que Dios les dio a los discípulos para que puedan enfrentar su ministerio. Igual todos fueron mártires y todos murieron con el temor que tenían al principio, pero murieron con la paz y el gozo. Pero también Dios les dice, vayan, porque mi Padre me ha enviado. Y este ir tiene que ver con el Espíritu, porque todos tenemos que dar testimonio del Padre, todos tenemos que dar testimonio de lo que Él hizo. ¿Y qué es lo importante? Que Cristo resucitó, esa es la clave. Y que resucitó para traer vida y salvación en estos últimos tiempos. Y entender que los últimos tiempos es Cristo. El último tiempo comienza a ser inaugurado, ¿ya? Cuando el Cristo es encarnado y tiene su expresión inicial hasta la llegada del Espíritu Santo. Es todo este periodo, 33 años. Es ahí se inicia. Y luego los últimos tiempos son toda esta época que estamos viviendo hasta que Cristo venga. Y todo este tiempo el Espíritu se está derramando sobre todo aquel que cree. Y eso es importante. Y creo que en esto nosotros tenemos que ser valientes de creer y vivir de acuerdo al Espíritu. Iglesia, ¿qué es lo que Dios quiere? ¿Qué es lo que Dios quiere para nosotros? Y estoy pensando nosotros, la gente del norte. ¿Qué Dios quiere para nuestro Chile? ¿Qué Dios quiere para nuestra tierra? Dios quiere para nuestra iglesia es que vivamos llenos del Espíritu. Eso es lo que Dios quiere. Para cada uno de nosotros, jóvenes, ancianos, que toda persona seamos personas que vivimos la paz de Dios y descansar que en nuestro presente, nuestro futuro, nuestros errores están siendo llevados y está el Espíritu trabajando en nosotros. ¿Para qué? Para despojar todo aquello que no le agrada a Dios y podamos recibir de Cristo su propio carácter, completar la obra que Él está haciendo más y más. Todos nosotros somos plenos, todos vamos a llegar a la plenitud del ser. Y por supuesto, cuando Cristo se manifieste, ahí va a estar al 100%. Pero mientras tanto vamos caminando. Busquemos al Espíritu, busquemos lo que Él quiere, no lo que nosotros queramos. Cada uno de nosotros tenemos que tener el desafío, Padre, ¿qué es lo que quiere? Y lo otro, nunca debemos olvidar que vivir en paz, vivir en tranquilidad, significa también proclamar a Cristo con toda la oportunidad. Y es proclamar a Cristo como Pedro lo hizo. Pedro era una persona humilde, sencilla, un pecador y pescador también. Entonces, ahora, él tenía una preparación muy básica. Yo viví un par de años con algunos pescadores y les puedo decir que partiendo de su lenguaje es bastante extraña su forma de relacionarse, ¿ya? Pero es una formación muy sencilla. ¿Y qué es lo que hace? El Espíritu lo ilumina y le dice, Pedro, ocupa el argumento bíblico. Y él en base, fíjense en la lectura bíblica, son 3 textos bíblicos que ocupa. Y esos textos bíblicos son para reforzar lo que Dios quiere hacer. Entonces responder con la audacia
Y nosotros, yo creo que cuando la gente nos pregunta acerca de la fe, nos pregunta de la vida, nos pregunta acerca de Dios, responder con la audacia y con la inquietud. Y eso significa que tenemos que dar respuesta a lo que la gente está preguntando. Tenemos que dar respuesta. Entonces, es proclamar, no quedarnos callados, y más aún en un entorno donde está tan secularizado. O sea, la vida de este siglo nos ha nublado ya la forma de vivir la espiritualidad. ¿Qué es lo que más hemos perdido en estas últimas décadas? Es la espiritualidad. Y entendemos la espiritualidad en su esencia cuando Dios sopló su aliento de vida en nuestras narices y se llenó nuestro ser con él. Luego la espiritualidad se vive con aquellas preguntas que uno tiene inquietud. La pregunta es, ¿en qué consiste mi vida? La pregunta es, ¿qué sentido tiene mi vida? La pregunta es, ¿qué trascendencia tiene mi vida? La pregunta también tiene que ver cómo me encuentro a mí mismo en la espiritualidad. La espiritualidad es una expresión interna que solamente la da Dios. Pero hemos estado tan preocupados por el día a día que no nos deja ver lo que Dios quiere y que es la espiritualidad. Si hoy día hay mucha pérdida de esperanza por la falta de espiritualidad. Y quiero terminar esta predicación contándole también otra experiencia de mi vida. Muchos de ustedes saben que yo estudié acá en la Universidad de Chile. Aunque ustedes no lo crean, la Universidad de Chile sí estuvo presente acá, y es el campus Coloso de la Universidad de Antofagasta. Entonces fue en ese transcurso de la reforma universitaria que me pilló. Y trabajé fuerte para el grupo bíblico universitario, trabajé fuerte con el grupo de jóvenes de la iglesia. Teníamos grupos de jóvenes cristianos en el campus Coloso, en el campus de Angamo, en la Universidad Católica del Norte, pero era los jardines nomás, porque no nos prestaban la sala en aquella época los curas. Entonces llorábamos y teníamos acción. Yo terminé mi carrera y volví con los años nuevamente a Antofagasta y vino en mí una crisis de fe, pero no una crisis para negar a Dios ni nada, sino que tenía que ver, darle sentido a lo que había hecho. Yo le pregunté a Dios y le dije, Dios, ¿de qué sirvió predicar en la universidad? ¿De qué sirvió? ¿De qué sirvió tener que desplazar pruebas por predicar? Y fue así. Entonces, ¿de qué sirvió? ¿Por qué no me dediqué mejor a estudiar más y dejar la fe un poco al lado? Estaba en esa y yo volví al norte trabajando por el Laboratorio Chile y entré al hospital Enrique Galdames de Iquique y diviso una persona que yo no conocía su nombre, nunca había hablado con él, pero sí sabía que era un estudiante contemporáneo de mi época universitaria. Yo creo que a todos nos ha pasado eso, de que ubicamos a personas, pero nunca hemos hablado con ellos. Entonces se acerca y me dice, Pablo, quiero conversar contigo. Va, me ubicaba, eso era lo primero. Entonces, tomémonos un café, vamos. Me dice, mira Pablo, yo soy Iván. Yo estudié en la época tuya. No, Iván, si yo te ubico. Y primera vez que conozco tu nombre. ¿Te acuerdas que cuando con el GDU se paraban en una mesa y se ponían a predicar delante de 600 estudiantes? Porque es un salón grandote lo de la Chile ahí en el campus Coloso. ¿Se acuerdan cuando hacían eso? Sí, me acuerdo, me acuerdo. Yo seguía mi pregunta, ¿de qué valía la pena? Y él me dijo, mi corazón comenzó a inquietarse. Y algo producía un fuego dentro de mí y yo no lo entendía. Y me daba sentido la fe. Pero yo no lo comprendía. Y cada vez que hablaba, mi corazón ardía. ¿Saben qué? 2 años después que terminé mi carrera, el Señor se presentó a mi vida y lo recibí como Señor y Salvador y entendí la predicación. Nunca más le pregunté a Dios nada. ¿Y saben por qué? Porque lo que uno predica tiene unas raíces que jamás vamos a saber y profundizar, porque esa es labor del Espíritu, es labor del Espíritu.
¿Qué quiero decir, hermanos? Hemos sido empoderados con Pentecostés. Y todo lo que nosotros hagamos en el nombre de Cristo, proclamando su muerte, su crucifixión y su resurrección, es algo que dará fruto que nosotros no imaginamos. Poder tenemos al Espíritu Santo, que Él nos acompañe como iglesias a ser fieles testigos de la labor que tenemos. Oremos. Padre, así como en Pentecostés cumpliste tu promesa de derramar el Espíritu Santo sobre tu iglesia, hoy nos postramos ante ti, reconociendo que ese mismo poder vive en nosotros. No nos permitas ser espectadores pasivos, sino instrumentos llenos de tu fuego, dispuestos a proclamar con audacia las obras de Cristo en nuestras calles, en nuestras universidades, en los hogares, en los lugares de trabajo, en los estudios. Que el mismo Espíritu que ungió a Pedro para declarar sin temor Jesús es el Señor, nos impulse a vivir como testigos fieles en este tiempo. Fortalécenos para cumplir tu voluntad, no con nuestras fuerzas, sino con la certeza de que tú vas adelante de nosotros. Que todo lo que hagamos manifieste tu gloria y atraiga a muchos a la salvación. Oramos en Cristo nuestro Señor. Amén.